Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Una mañana más juntos, compartiendo la palabra de nuestro Padre Eterno. Pidamos que su amado Hijo esté en nuestros corazones y nos llene de su sabiduría, y nos permita entendimiento y comprensión al escuchar su santa palabra. El tema preparado para hoy se titula Purificación del Templo. El texto bíblico se encuentra en Lucas 19, versos 45 y 46, que dice: Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: Escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando el Dios Todopoderoso descendió sobre el monte Sinaí, ese lugar quedó consagrado por su presencia. Moisés recibió la orden de poner límites alrededor del monte y santificarlo. Y se oyó la voz del Eterno pronunciar esta amonestación: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis a su término. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No le tocará mano, mas será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Así fue enseñada la lección de que donde quiera que Yahweh manifieste su presencia, ese lugar es santo. Las dependencias del templo de Yahweh debieran haberse considerado sagradas. Pero en la lucha para obtener ganancias, todo esto se perdió de vista. Los sacerdotes y gobernantes eran llamados a ser representantes de Yahweh ante la nación. Debieran haber corregido los abusos que se cometían en el atrio del templo. Debieran haber dado a la gente un ejemplo de integridad y compasión. En vez de buscar sus propias ganancias, debieran haber considerado la situación y las necesidades de los adoradores. Y debieran haber estado dispuestos a ayudar a aquellos que no podían comprar los sacrificios requeridos. Pero no obraban así. La avaricia había endurecido sus corazones. Los dirigentes judíos habían enseñado al pueblo que en Jerusalén se les indicaba cómo adorar a Yahweh. Allí, durante la semana de Pascua, se congregaban grandes muchedumbres que venían de todas partes de Palestina y aún de países lejanos. Los atrios del templo se llenaban de una multitud promiscua. Muchos no podían traer consigo los sacrificios que habían de ser ofrecidos en representación del gran sacrificio. Para comodidad de los tales, se compraban y vendían animales en el atrio exterior del templo. Allí se congregaban todas las clases del pueblo para comprar sus ofrendas. Allí se cambiaba el dinero extranjero por la moneda del santuario. Se requería que cada judío pagase anualmente medio siclo como el rescate de su persona, y el dinero así recolectado se usaba para el sostén del templo. Además de eso, se traían grandes sumas como ofrendas voluntarias, que eran depositadas en el tesoro del templo, y era necesario que toda moneda extranjera fuese cambiada por otra que se llamaba el siclo del templo, que era aceptada para el servicio del santuario. El cambio de dinero daba oportunidad al fraude y la extorsión, y se había transformado en un vergonzoso tráfico, que era fuente de renta para los sacerdotes. Al entrar el Hijo del Altísimo en el templo, su mirada abarcó toda la escena. Vio las transacciones injustas, vio la angustia de los pobres, que pensaban que sin derramamiento de sangre no podían ser perdonados sus pecados. Vio el atrio exterior de su templo convertido en un lugar de tráfico profano. El sagrado recinto se había transformado en una vasta lonja. Habló, y su voz clara y penetrante, la misma que sobre el monte Sinaí había proclamado la ley que los sacerdotes y príncipes estaban transgrediendo, se oyó repercutir por las bóvedas del templo. Escrito está: mi casa es casa de oración,
mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Con un celo y una severidad que nunca manifestó antes, derribó las mesas de los cambiadores. Las monedas cayeron y dejaron oír su sonido metálico en el pavimento de mármol. Nadie pretendió poner en duda su autoridad. Nadie se atrevió a detenerse para recoger las ganancias ilícitas. Yahshua no los hirió con el látigo de cuerdas, pero en su mano el sencillo látigo parecía ser una flamígera espada. Los oficiales del templo, los sacerdotes especuladores, los cambiadores y los negociantes en ganado huyeron del lugar con sus ovejas y bueyes, dominados por un solo pensamiento, el de escapar a la condenación de su presencia. En la purificación del templo, Yahshua anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, el Hijo del Altísimo anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. El ungido de Yahweh era el fundamento y la vida del templo. Sus servicios eran típicos del sacrificio del Hijo del Altísimo. El sacerdocio había sido establecido para representar el carácter y la obra mediadora del Mesías. Todo el plan del culto de los sacrificios era una predicción de la muerte del Salvador para redimir al mundo. La ceremonia ritual simbolizaba al Mesías. No tenía valor sin él. Cuando los judíos sellaron su decisión de rechazar al ungido de Yahweh entregándole a la muerte, rechazaron todo lo que daba significado al templo y sus ceremonias. Su carácter sagrado desapareció, quedó condenado a la destrucción. Desde ese día los sacrificios rituales y las ceremonias relacionadas con ellos dejaron de tener significado. Como la ofrenda de Caín, no expresaban fe en el Salvador. Al dar muerte al Mesías, los judíos destruyeron virtualmente su templo. Cuando el Hijo del Altísimo fue crucificado, el velo interior del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, indicando que el gran sacrificio final había sido hecho, y que el sistema de los sacrificios rituales había terminado para siempre. El verdadero Cordero de Yahweh fue hecho sacrificio una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.